Bueno, a continuación tenemos a Marco Antonio, compañero de la Universitat de les Illes Balears, de Organización de Empresas, y uno de los, yo diría, pues, más especializados en España en estas líneas de empresa que van más allá de lo que solemos llamar el segundo grado en las dinámicas espirales estas de Wilber. Y bueno, me ha dejado aquí una cosa muy cortita para que lo presente, así que acabamos enseguida. Él es profesor titular en la Universidad de las Illes Balears y director del máster universitario en Administración de Empresas de ahí, de esa universidad. Es experto en nuevos paradigmas organizativos, gestión de la calidad, habilidades directivas y dirección estratégica. Es autor de una teoría de gestión denominada D3D, dirección en 3D, que trata de avanzar hacia un modelo empresarial más integral, consciente, humano y socialmente responsable. Me consta que él está además experimentando con este modelo en clubs que tiene con empresas en Mallorca, y me consta también que está también haciendo un segundo libro sobre este tipo de experiencias que supongo que pronto estará publicado. Aparte, bueno, sé también que sepáis que es director de cine, tiene bastantes peliculitas y con premios y tal, cortometrajes y tal, pero bueno, es un aficionado también a estas cosas. Pues nada. Muchas gracias, Antonio. Tu turno. Es un placer estar siempre aquí en Castellón con vosotros. Y bueno, pues vivimos en tiempos interesantes, ¿no? Como decía la maldición china. En eso estaremos todos de acuerdo. Vivimos en un tiempo en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, como decía Bertolt Brecht. Entonces, en esa lucha entre lo viejo y lo nuevo, están saliendo nuevos paradigmas organizacionales, nuevos modelos de dirigir empresas, que están demostrando que otra empresa es posible. Incluso diría yo más, que otra empresa, otro tipo de empresa es necesario. Entonces voy a hablaros un poco de lo que yo creo que es el paradigma del futuro de dirección de empresas, de management, y el modelo de empresas del futuro. Vosotros estaréis pensando que qué atrevido, ¿no?, este hombre, tratando de hablar del futuro, si no tiene una bola de cristal, ¿no? Y yo os diré, no necesito una bola de cristal para predecir el futuro, porque como decía el autor de ciencia ficción William Gibson, el futuro ya está aquí. Simplemente es que no está uniformemente distribuido. Eso quiere decir que si miramos, por ejemplo, modelos de psicología del desarrollo, como la dinámica espiral que comentaba Antonio Grandío, o como muchos otros, está perfectamente mapeado lo que es el desarrollo humano hacia niveles de conciencia cada vez superiores, de manera que la humanidad a lo largo de su historia, a nivel individual y a nivel colectivo, ha ido pasando por distintos niveles de desarrollo, niveles de conciencia, y hoy por hoy nos encontramos, probablemente es un momento de la historia de la humanidad en que hay gente en más diferentes niveles de conciencia distintos, de manera que en esta habitación a lo mejor estamos distintas, cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia distinto, un nivel de desarrollo distinto. Habrá un grupo fundamental que está en un nivel de conciencia determinado, que es el mayoritario de nuestra sociedad, pero habrá otros que están un poco más avanzados, habrá otros que están un poco menos avanzados. Pero esa evolución de la humanidad desde niveles de conciencia, podríamos llamar de una manera simplista, más egocéntricos, más impulsivos, a niveles de conciencia más sociocéntricos, etnocéntricos, en el que lo que interesa es mi grupo y todos los demás grupos pues están equivocados y tengo que luchar contra ellos, hacia niveles de conciencia más, podríamos llamarle mundicéntricos, ¿vale? Por tanto, más inclusivos, más tolerantes hacia distintos puntos de vista, más preocupados por el bienestar de todos, del colectivo, hacia niveles más cosmocéntricos, en que ya nos interesa pues que todo el planeta, en su globalidad, y todas las especies del planeta pues funcionen adecuadamente y les vaya bien,
Por tanto ya no me preocupo exclusivamente por mi propio bienestar, es un poco el desarrollo de toda esta humanidad, de manera que vamos pasando por ese viaje evolutivo a nivel individual desde que nacemos hasta que nos morimos. Hay gente que se para en un nivel, pues a lo mejor etnocéntrico, y de ahí no evoluciona más, pero sí que hay gente que evoluciona a esos niveles y las sociedades van evolucionando cada vez más hacia esos niveles, digamos, de mayor conciencia, ¿vale? Y por tanto que se preocupan más por los otros, por el medio ambiente, por el planeta, por la sociedad en general, y eso es un hecho evolutivo, que cada vez hay más gente que está en esos niveles de conciencia más altos. No sé si vamos a llegar a ese momento en que haya una masa crítica de la humanidad realmente en ese nivel de conciencia que nos permita salvar el planeta, o llegaremos demasiado tarde, pero es un hecho que esa evolución se está produciendo, y las pruebas están ahí de que hace no demasiado poco la esclavitud era algo habitual, que hace demasiado poco pues las mujeres eran como de segunda categoría, y que hoy en día pues estamos evolucionando hacia una mayor conciencia social, una mayor conciencia ambiental, etcétera, etcétera, aunque todavía haya mucho bárbaro y mucha bárbara por ahí que no ha llegado a esos niveles de conciencia, ¿no? Entonces, en el mundo de las organizaciones también se está produciendo esa evolución, y hay empresas que están en un nivel más postconvencional y están surgiendo teorías y también empresas adalides un poco de esa nueva conciencia que están tratando de hacer las cosas de una manera distinta. Hay teorías como el capitalismo consciente, como las organizaciones TIEL, como la holacracia, como mi propia teoría que hablaba Antonio de 3D o dirección tridimensional, que están un poco recogiendo esa nueva conciencia, esa nueva mentalidad, y están tratándolo de aplicar al mundo de los negocios. Y hay muchas organizaciones, pues aquí tenemos algunos ejemplos de organizaciones que podríamos señalar como representativas de esa nueva conciencia, como pueden ser algunas muy famosas, como pueden ser Ben & Jerry's, como pueden ser Patagonia, como puede ser Whole Foods, la cadena de supermercados orgánicos, de comida orgánica americana, como pueden ser Netflix, como puede ser Spotify, como puede ser Zappos, que es la principal distribuidora de zapatos por internet en el mundo. Hay empresas que llevan en esto ya de toda la vida, estas quizás sean empresas más recientes, pero hay empresas como W.L. Gore, que es la fabricante de los productos de Gore-Tex, por ejemplo, que lleva toda la vida aplicando esta filosofía más consciente, de mayor orientación al empleado, trabajando con equipos autogestionados, etcétera, etcétera. O Morningstar, que por ejemplo es la principal fabricante de productos de tomate elaborado en Estados Unidos, de manera que si os habéis comido una pizza en Estados Unidos habéis consumido productos de Morningstar seguro. O por ejemplo el gigante chino, Haier, que supongo os suena, de fabricante de electrodomésticos y de móviles y de todo, y empresas, por ejemplo, pues probablemente menos conocidas, pero que están haciendo cambios brutales, incluso en las sociedades en las que están trabajando. Luego igual, si tengo tiempo, comento algo de esto, como la organización holandesa Buurtzorg, es un gran referente en sistemas de salud holandés, que está cambiando el sistema de salud holandés, se está convirtiendo en el punto de referencia en cuanto a servicios de atención domiciliaria en Holanda. O Senco, la brasileña, que es el modelo Senco, se ha ido extendiendo después a educación. Luego hablaremos un poquito de educación porque quiero hacer la extensión a educación e incluso a comunidades. Y el NER Group, que es una empresa o un colectivo del País Vasco, que para mí me parece uno de los casos más curiosos y más potentes de transformación viniendo del mundo empresarial a nivel social y a nivel
mundial, diría yo. Lo que pasa es que, como es un caso español, a lo mejor tiene menos calado, porque no sale tantos los libros de negocios que suelen ser anglosajones, ni se estudia tanto como estudio de caso en Harvard y demás, pero a mí me parece uno de los ejemplos más emblemáticos de esta nueva conciencia viniendo desde el mundo empresarial. Luego comentaré algo. Esto simplemente para que os hagáis una idea de la dimensión, en algunos casos, de lo importantes que son las empresas que están aplicando en mayor o en menor medida estas filosofías de las que vamos a hablar aquí a lo largo de mi conferencia. Con lo cual, desde mi punto de vista, pues se está produciendo un cambio de paradigma, que en un principio, cuando yo empecé a trabajar estas cosas, yo creía que era algo que venía por mi parte a nivel individual, lo hacía por convicción y por valores y tal, que debía aportar mi granita de arena a la transformación, pero iba a quedar algo para 4 iluminados al final, y estoy viendo que cada vez está habiendo más empresas que se están subiendo en este carro, porque digamos que la dirección de la evolución les empuja en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué estoy diciendo que el paradigma convencional de dirección de empresas está abocado a la desaparición? Pues básicamente por 3 razones fundamentales. La primera es por puro análisis del entorno. Vivimos en un entorno que, digamos que el acrónimo VUCA, que muchos de vosotros conoceréis, lo define muy bien. Es un entorno volátil, es un entorno incierto, es un entorno complejo, es un entorno ambiguo, un entorno en que el cambio es lo único constante. Un entorno en el que pues, los cambios políticos, sociales, económicos, tecnológicos, de toda índole, son cada vez más grandes, son cada vez más inesperados y más impredecibles, y son cada vez más seguidos, ¿no? En el que probablemente el cambio tecnológico es el que es más espectacular, de manera que los cambios que se están produciendo en la tecnología están redefiniendo nuestras vidas profundamente. Esto es un hotel en Japón, una cadena hotelera en Japón, ya tienen varios hoteles, tienen 3 hoteles, que se llama Genna, en la que todo lo que es el front office del hotel está operado exclusivamente por robots. Lo que veis aquí, la recepcionista esta, el T-Rex este que hay por allí, se ve que es un bicho, que no es un humano, y el de la izquierda también se ve, el de la derecha de la izquierda vuestra es un robot, pero la de en medio también es una robot, es una recepcionista robot. Con lo cual, ese cambio y ese nuevo cambio que va a venir, que está viniendo ya, que con la confluencia de la nanotecnología, de las impresoras 3D, de la robótica, de la inteligencia artificial, pues va a ser muchísimo, va a dejar casi en pañales el cambio que supuso la introducción de Internet, que ya sabéis cómo ha cambiado nuestras vidas. Por tanto, no sabemos la magnitud que va a tener sobre nuestras vidas, sobre nuestra sociedad, sobre la humanidad, ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, nuestros modelos empresariales han sido diseñados para entornos estables, predecibles. Nuestro sistema de gestión actual, pues tenemos que admitirlo, que tiene más de un siglo de antigüedad, nació con la revolución industrial y desde entonces sí ha ido evolucionando, lógicamente, y ha ido adaptándose a los tiempos, pero el paradigma fundamental es el mismo de entonces. Se desarrolló a raíz de la revolución industrial para, digamos que, regimentar un poco a la gente que venía del campo a trabajar en las fábricas y que era fundamentalmente iletrada y que tenías que montar un sistema de control, un sistema de ordeno y mando para, digamos que, dirigir a esta gente que necesitaban, evidentemente, esa dirección. Pero hoy en día, pues, estamos viviendo en un entorno totalmente distinto, mucho más impredecible y con una población con un perfil totalmente distinto, una población muy formada, muy preparada. La generación esta millennial, pues probablemente no va a aceptar ya esos sistemas de gestión tradicionales. En segundo lugar, también hay una respuesta cada vez más grande y más negativa hacia las empresas y las corporaciones y las organizaciones.
por parte de la sociedad en general. La sociedad ya no se conforma con, o los clientes, con tener productos de calidad y a buen precio, sino que exigen algo más, exigen a las empresas que sean buenos ciudadanos y les van a cerrar las carteras a aquellos que no lo sean, ¿no? Por tanto, el tema de la responsabilidad social, que hasta ahora era un elemento, y el tema de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, el tema ético, en definitiva, es algo que, digamos que era algo ajeno o que era algo anexo, como mucho algo secundario, dentro de lo que era la filosofía del paradigma tradicional de management, y que yo creo que en el futuro se va a poner en el centro de la cuestión porque el planeta nos lo exige, como decía anteriormente Ernesto. Y en tercer lugar, el tercer factor de cambio que está probablemente empujando hacia ese cambio de paradigma es a nivel interno, y ese es muy poderoso, y es el tema de los trabajadores, ¿eh? Basta con hablar con la gente por la calle para saber que la satisfacción de los trabajadores con sus trabajos, con sus empresas y tal, no es muy alta. Pero sí, somos científicos aquí, somos académicos, y nos vamos a un estudio potente sobre el tema de compromiso de los trabajadores con la empresa. El estudio más potente que se ha hecho es el estudio que realiza Gallup, que es una gran empresa de investigación, que se llama State of the Global Workplace Report, y ese estudio se está haciendo desde el año 2009, ¿vale?, en más de 150 países, y a día de hoy, se hace anualmente, se han entrevistado ya más de 180 millones de trabajadores, ¿vale? No está mal como muestra, y los resultados que saca son demoledores. Como veis, el porcentaje de trabajadores, estos son los resultados del 2016, ¿vale?, pero bueno, que vamos mirando cada año y más o menos los resultados son parecidos, suben décimas, bajan décimas, etcétera, etcétera, pero el mapa es el mismo, ¿no?, o las conclusiones son las mismas. No es que fuera ese año un año malo ni nada por el estilo, todos son iguales. El porcentaje de trabajadores comprometidos con su organización, con su trabajo, es del 17%, ¿vale? Hay un 32%, perdón, más de un 50% de trabajadores no comprometidos. Eso significa que esos trabajadores no están remando todo lo rápido que deberían, y en cuanto te despistas un poco dejan de remar, ¿vale? Pero es que lo peor es que hay un 32% de trabajadores activamente descomprometidos. Esos trabajadores no es ya que no estén remando todo lo duro que deberían, sino que están remando en dirección contraria, si pueden, o haciendo agujeros en la barca, ¿vale? Entonces esta situación, para la buena marcha de una empresa es insostenible. Esto es una situación de bancarrota, y podemos decir, ¿la culpa lo tienen los trabajadores? No, probablemente la culpa la tiene el sistema, Es un sistema que hace que las empresas, los trabajadores, en definitiva, no se sientan comprometidos, no se sientan involucrados en el proyecto empresarial, no se sientan satisfechos, no se sientan cuidados, no puedan florecer, no puedan desarrollarse dentro de la organización, porque es un sistema de orden y mando tremendamente jerarquizado, en general, ¿vale?, y que básicamente está basado en la desconfianza hacia las personas, ¿vale? Entonces ese sistema tiene que cambiar. Entonces el nuevo paradigma, y lo que están haciendo estas nuevas teorías, o proponiendo estas nuevas teorías y estas nuevas empresas, las buenas prácticas de todas estas nuevas empresas, es cambiar con todos estos elementos que el sistema tradicional, pues que estaba muy bien diseñado probablemente en su momento, porque era necesario a lo mejor un sistema parecido o de acuerdo a estas características para las condiciones del entorno que existían en aquella época, ya no son adecuadas para las condiciones que tenemos en la actualidad. Entonces están decidiendo cambiar de acuerdo con esta evolución de la conciencia, que hace que cada vez más personas estén en unos niveles de conciencia superior y estén, digamos, exigiendo a nivel cliente, a nivel trabajador, a nivel sociedad y a nivel incluso líderes empresariales, estén exigiendo y proponiendo otras maneras de hacer las cosas. Entonces,
algunas características de estos modelos empresariales. La primera de las características es el cuestionamiento de uno de los principios sacrosantos de la administración de empresas. Cuando yo hice administración, yo hice economía y administración de empresas, la licenciatura en mi día, ¿no? Pero el primer día ya te cuentan que el principio o que el objetivo último de la empresa es la maximización del beneficio. Todo lo demás viene después, ¿vale? Entonces, estas empresas en general, digamos que cuestionan este principio básico. Y estas teorías también. Están introduciendo otros objetivos que combinan con este objetivo de la maximización del beneficio y están quitándole importancia relativa para igualarlo con otros objetivos que puede tener también la organización. Porque el beneficio es un objetivo que no es lo suficientemente motivador para los trabajadores para comprometerse con el objetivo final de la empresa. A mí no me motiva que el jefe se haga rico, a mí me motivan otras cosas, ¿vale? En segundo lugar, también pues es un objetivo que es final, que no es un objetivo instrumental, es un resultado ganar dinero, pero es un resultado de que yo haga otras cosas y de que tenga otros objetivos. Si hago determinadas cosas bien, como satisfacer a mis clientes, como tener un objetivo que satisfaga necesidades sociales, etcétera, etcétera, el dinero me va a venir solo. Por tanto, es un objetivo que tengo que tener ahí presente, pero que no tiene que ser mi objetivo último y sacrosanto. De hecho, es uno de los principios básicos de mi teoría de 3D. Mi teoría de 3D es una teoría basada en que es una aplicación de la teoría integral del filósofo Ken Wilber, que lo que hace es, la teoría integral es una teoría probablemente de las más importantes recientes, desde este último siglo, en el sentido de que ha tenido un gran impacto sobre otras disciplinas, ¿no? Se aplica la teoría integral esta a cualquier ámbito del saber humano y tiene aplicaciones. Si tú vas a una conferencia de teoría integral, te encontrarás que hay educación integral, que hay medicina integral, que hay dirección de empresas integral, psicología integral, espiritualidad integral, todos los campos del saber humano, digamos, con esa filosofía integral que lo que busca es crear mapas probablemente más complejos, sí, en estos tiempos que vivimos tan complejos, mapas que traten de incluir todas las teorías y todas las perspectivas que sobre el saber humano se han ido desarrollando, tratarlos de incluir en un mapa más, digamos, holístico, que combine lo bueno de esas teorías y saque una metateoría, una teoría de mayor profundidad, y también pues de mayor, que no margine determinadas cosas, ¿no? Entonces, la teoría de administración de empresas es al final una teoría muy monolítica, muy monodimensional, en el que lo único que se busca es el beneficio, que es simplemente una de las dimensiones. Si nosotros hacemos mapas integrales de todos los modelos de la existencia humana, del saber humano, etcétera, etcétera, nos encontramos con que, comparamos pues modelos de todos los sabios a lo largo de la historia de la humanidad, desde Platón, Aristóteles, a Kant, quien sea, el budismo, nos encontramos que sus mapas integrales combinan 3 o 4 dimensiones, desde verdad, bondad, belleza o unidad de Platón, a la praxis, hipoiesis de Aristóteles, a la praxis, hipoiesis de Platón, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica del arte de Kant, etcétera, etcétera, Buda, Dharma, Sangha en el budismo, etcétera, etcétera, ¿no? Son mapas que al final hablan de 3 dimensiones fundamentales de la existencia humana y una cuarta dimensión, que es la dimensión, digamos, que las une todas en una dimensión de unidad, ¿vale? Entonces, esto aplicado al mundo de la dirección de empresas nos daría también 3 dimensiones, que es lo que se han venido a llamar como las 3 grandes, ¿no? Las Big Three le llaman, ¿no? Las 3 grandes dimensiones, ¿no? Y aplicado al mundo de la dirección de empresas hablamos de una dimensión científica, una dimensión artística y una dimensión ética, o así es como yo las he llamado. La dimensión científica es la tecnoeconómica, que busca la maximización del beneficio.
a través de productividad, de calidad, de procesos económico-financieros, etcétera, etcétera, que es la que el modelo tradicional lo convierte en el fin último de la empresa, pero luego está la dimensión artística, que es la dimensión que yo defino como la del desarrollo. Si la dimensión científica es la que te da el presente de la empresa, si no gano dinero tengo que cerrar, ¿vale? Por tanto tengo que hacer todas estas cosas bien, de ser productivo, de hacer productos y servicios de calidad, etcétera, etcétera. La dimensión artística es la que me define el futuro de la empresa, es la dimensión del desarrollo. El desarrollo de la organización, el desarrollo de las personas dentro de la organización y el desarrollo de los productos y servicios de la organización. Si yo no tengo innovación, no tengo pasión, no tengo desarrollo dentro de la organización, aprendizaje, crecimiento, no voy a tener futuro. ¿Vale? Por tanto, es una dimensión, cuanto menos, si estoy teniendo una visión de medio o largo plazo, tan importante como la dimensión científica. ¿Vale? Y luego está la dimensión ética, que es la dimensión moral de la empresa. La dimensión de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente, de la transparencia, de la responsabilidad hacia las personas, de la honestidad, etcétera, etcétera. Y esta es una dimensión que también es igualmente importante que las otras. Y cada dimensión, digamos que se rige por sus propias reglas. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hablamos, no, es que las empresas de hoy en día ya tienen responsabilidad social empresarial, ¿no? A mí lo de la responsabilidad social empresarial me parece que es algo que es un resultado del viejo sistema. Está bien como un avance, de que por fin la empresa pasa de ser amoral a tener por lo menos una cierta preocupación por la sociedad, por el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero al final es como un añadido que pones ahí, medio metido con calzador, y que, bueno, pues si tenemos crisis y tal, todo esto que hacíamos de responsabilidad social lo quitamos, ¿no? Y que es un poco filantropía, o es un poco maquillaje, el greenwashing, que le llaman los ingleses y tal, para que parezca más verde y la gente me compre más, ¿no? Tanto, como la gente me lo está demandando, lo hago, pero es un fin utilitario, no. La ética la haces porque tú crees que es lo correcto, no porque te va a dar un rédito, ¿no? Entonces, la dimensión ética es una dimensión separada, con sus propias reglas, y tú lo haces porque crees que es lo correcto, no porque te va a hacer ganar más dinero, ¿vale? Entonces tiene que tener su propia independencia y tiene que tener el mismo peso que las demás, pero yo la pongo siempre en el vértice del triángulo abajo, porque yo creo que es una especie de dimensión que te marca los límites de qué es correcto, de qué no es correcto, de qué hasta dónde puedes llegar para ganar más dinero, hasta dónde puedes llegar para crecer más, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es igualmente importante que las demás, pero sí que marca las reglas de las otras dos. Y estas tres dimensiones se combinan y se conjugan en una dimensión de unidad que yo llamo la dimensión espiritual de la empresa. Bueno, no la tengo aquí, pero la dimensión espiritual es la dimensión, por tanto, en realidad las tres grandes, las Big Three, no son tres, son cuatro, son los cuatro fantásticas, ¿vale? En que hay una dimensión espiritual, que es la dimensión de unidad que combina todas esas, y que tiene como dos subdimensiones, la creación de propósito y la creación de comunidad, ¿vale? Entonces, el propósito es lo que casi todas estas empresas que yo he enumerado identifican como su fin último. Mi fin último es cumplir con mi propósito, no es ganar más dinero. El dinero es algo que vendrá y que necesito para vivir, igual que los seres humanos necesitamos oxígeno para respirar, pero respirar no es el principio no es el fin último de mis vidas. Ahora, si paro de respirar, me muero, ¿vale? O el comer, lo mismo, Digamos que, llevado al campo de las organizaciones, el ganar dinero sería como el comer o el respirar, algo que tú necesitas para vivir, ¿vale? Pero que no es el fin último de tu vida. De la misma manera, las organizaciones estas postconvencionales tienen su propósito claramente identificado y ese es el fin último de la organización. Eso es por lo que trabajan y por lo que luchan, y eso es lo que motiva a los empleados a venir a trabajar cada mañana allí, y eso es lo que motiva
que esa organización exista para dar un servicio al final a la humanidad. Ese propósito claramente identificado. Que ese propósito pues, puede hacer que en un momento determinado, pues a lo mejor la empresa gane menos dinero, como es el ejemplo que os voy a poner ahora mismo, ¿vale? Pero al final, bueno, pues hay estudios, y hay un estudio muy famoso que se llama Terms of Endearment, que es el estudio más potente que se ha hecho en este sentido, que compara las empresas tradicionales, las empresas del Fortune 500, el índice americano bursátil, con las el Standard & Poor's 500, con empresas, una lista de empresas que cumplían con estos criterios que estoy ahora enumerando. Y al final se demostraba que las empresas que pertenecían a ese grupo de empresas, digamos, postconvencionales, tenían muchísimos mejores resultados financieros, como de 10 veces más grandes en periodos de 5 años, incluso hasta 100 veces más grande en periodos de 15 años, que las empresas, digamos, que estaban gestionadas por métodos tradicionales. Con lo cual, aunque estas empresas no tienen la maximización del beneficio como fin último, al final ganan más dinero que las otras. Pero no es sorprendente, porque son empresas que tienen unos clientes tan, digamos, leales a esa empresa, tienen unos trabajadores tan comprometidos con el proyecto empresarial, digamos que el mapa ese que os he mostrado cambiaría radicalmente, no tendría gente que están haciendo agujeros en la barca, ¿vale? Que es normal que estén funcionando mucho mejor y que estén obteniendo muchos mejores resultados. Antonio antes mencionaba el caso de que yo estoy trabajando con empresas de este tipo, que tengo montado en Mallorca un club de 3D de organizaciones conscientes, y una de las empresas con las que trabajo más estrechamente, que de hecho estoy implantando mi modelo directamente en ellas, unos cines de arte y ensayo que se llama Cine Ciutat en Mallorca, y entonces el grado de fidelidad de los socios de Cine Ciutat es tal que a mí muchos socios me dicen: yo es que no voy a otro cine que sea Cine Ciutat, me da igual, y son gente súper cinéfila, porque estamos hablando de gente que va a ese cine porque es versión original, porque es cine independiente, de arte y ensayo, etcétera, etcétera, y no hay otro cine de esas características en Mallorca. Pero aunque pongan la película de su director favorito y de su vida en otro cine de la competencia que no sea de Cine Ciutat, ellos no van, porque su cine es Cine Ciutat, y Cine Ciutat lo defienden a muerte y no van a ir a la competencia porque hace que Cine Ciutat gane menos dinero, por ejemplo, y a lo mejor esté más amenazados si van demasiado a la competencia de supervivencia, ¿no? Porque evidentemente poner películas iraníes en versión original subtitulada pues no hace que te vengan las masas, como si pones los Transformers o 50 sombras de Grey, ¿no? Entonces es un poco esa filosofía de: esta es mi empresa, esta empresa coincide con mis valores, por tanto estoy dispuesto a pagar más, estoy dispuesto a recomendarla mucho más, estoy muy involucrado en el proyecto. Los socios son voluntarios que trabajan a veces una jornada laboral extra en el cine haciendo cosas de programación, de comunicación, etcétera, etcétera. Yo mismo estoy involucrado de voluntario, ¿no? En mi tiempo libre pues ayudo al cine, ¿no? Entonces es ese tipo de compromiso con la organización que en una empresa, digamos, tradicional es difícil que se produzca. Entonces os quería poner el ejemplo, por ejemplo, de Patagonia. Patagonia es una empresa tremendamente comprometida con la naturaleza, con el medio ambiente, y en su misión, en su propósito, está definido que el objetivo de la organización es la preservación del medio ambiente y utilizar las herramientas empresariales para contribuir a la mejora del planeta, ¿no? Entonces, esta empresa, que el fundador se cree esto, y que está en el ADN de la empresa, pues sacaron una campaña para que veáis un ejemplo de cómo eso permea en toda la organización y puede hacer acciones que a lo mejor dicen: bueno, pues esto es tirar piedras contra tu propio tejado porque vas a vender